Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos. Qué bueno que se están conectando para junto conmigo aprender algo más acerca de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que el mensaje del día de hoy puede cambiar tu vida. Así que por favor te pido que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Y de esa manera otras personas van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje que es bueno para su vida. Si no me conoces, me presento, yo soy Poncho y es un gusto para mí poder compartir este tiempo contigo. Y para comenzar con el mensaje del día de hoy, te pido por favor que me acompañes a honrar la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí. Padre, yo te amo. Y el día de hoy estoy dispuesto a escuchar tu palabra. El día de hoy quiero guardarla en mi corazón. Quiero creerla. Y yo sé, Padre, que por tu palabra mi vida el día de hoy es transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Pues hoy continuamos con la serie La mejor historia sobre un pez. Esta serie la empezamos la semana pasada y en esta serie estamos hablando sobre la historia de un hombre que se llama Jonás. Seguramente tú ya leíste o escuchaste acerca de esta historia, pero sé que podemos descubrir lecciones sumamente importantes para nuestra vida a través de la historia de Jonás. Y la semana pasada empezamos esta serie y el mensaje de la semana pasada se llamó ¿Estás huyendo de Dios? Y hablábamos de cómo a veces nuestra desobediencia, o voy a decirlo de otra manera, el escuchar otras voces y el obedecer otras cosas, otras voces, otras opiniones, en lugar de la voz de Dios, realmente lo que eso significa es que estamos huyendo de Dios. Y eso es muy peligroso porque cuando vas huyendo de Dios, te diriges al lugar equivocado, a un lugar que no está diseñado para ti, a un lugar que seguramente te va a traer dolor, sufrimiento y no vas a poder cumplir con tu propósito. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y si tú no escuchaste ese mensaje, yo te invito a que vayas a escucharlo al canal de YouTube. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver un mensaje muy importante. Yo creo que esto es uno de los consejos más sabios en cuanto a las relaciones que podemos encontrar en la Biblia. Y yo te pido por favor que puedas acompañarme a descubrir este principio clave para poder tener relaciones significativas, pero también poder ser libre de muchas de las cosas que las relaciones producen en nosotros. Y este mensaje se llama la tormenta ajena. La tormenta ajena. Y yo sé que quizá para algunos de ustedes en este momento este mensaje no sea uno para tomar y aplicar justo ahora en este momento de tu vida, pero también sé, definitivamente, en algún momento de tu vida lo vas a necesitar. Así que por favor, escucha con atención, cree la palabra de Dios y aplícala. Y de esa manera tu vida va a ser transformada. Y para comenzar con la tormenta ajena, quiero hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos visto hasta ahora acerca de la historia de Jonás. Y recordemos un poco acerca de esto. Dios le dijo a Jonás que se dirigiera a un lugar llamado Nínive. Le dijo, necesito que vayas a Nínive a hablar acerca de lo que yo quiero que escuchen esas personas. Quiero que hables acerca de mi juicio y que no estoy nada contento con su manera de actuar. Entonces dice la Biblia que Jonás escuchó eso y dijo, no, yo no voy a ir a donde tú me estás diciendo. Yo prefiero escuchar mi voz, mis opiniones y yo prefiero seguir mi voluntad que la tuya. Y dice la Biblia que él compró un boleto hacia Tarsis en el que iba a viajar en barco. Y Tarsis era una dirección completamente contraria a la que Dios quería que Jonás tomara. Y entonces él se sube al barco huyendo de Dios. Y cuando sube al barco dice que Dios provoca una violenta tormenta. Una tormenta que estaba amenazando al barco en donde iba Jonás y muchos otros marineros, la estaba amenazando para que se hundiera. Y entonces en ese momento donde están los vientos violentos, donde está toda esa lluvia, donde peligra la vida de esos marineros,
dice la Biblia que Jonás estaba durmiendo en la bodega. Y los marineros están desesperados y están temiendo por su vida. Y dice la Biblia que el capitán va a donde está Jonás y le dice: ¿cómo se te ocurre estar durmiendo en este momento? Y se lo dice gritando, obviamente estaba preocupado por su vida. Y entonces los marineros empiezan a clamar a sus dioses imaginarios, tratando de recibir alguna respuesta de parte de ellos. Y le dicen a Jonás: tú también clama a tu Dios para ver si Él nos puede rescatar. Y aquí es donde comienza la historia el día de hoy. Imagínate a esos marineros. Imagínate a esos pobres marineros. Estaban perturbados, estaban desesperados, estaban temiendo por su vida, porque esta tormenta que había provocado Dios estaba amenazando con matarlos. Imagínate cómo se sacudía el barco, cómo tronaba la madera, cómo ellos estaban tan asustados y ellos estaban clamando a sus dioses mientras Jonás estaba durmiendo. Entonces estaban perturbados. Acompáñame a pensar algo. Estos marineros no estaban siendo espectadores de una tormenta, no estaban siendo espectadores en medio de este enfrentamiento cósmico sobrenatural entre Dios y Jonás. Ellos no estaban siendo espectadores, ellos no estaban a lo lejos observando cómo se desenvolvía esta tormenta, cómo rugía el viento y el mar. No, estos marineros estaban siendo participantes de esta tormenta. Estaban siendo participantes. Ellos estaban justo en medio de esta tormenta. Ellos estaban justo en medio de esas olas grandes y fuertes. Ellos estaban en el mar violento en ese momento. Ellos eran participantes y no espectadores. Estos marineros estaban preocupados porque su vida estaba en peligro. ¿Por qué estaba en peligro la vida de ellos? Por la tormenta que se había desatado. ¿Y por qué se había desatado esa tormenta? Porque Jonás decidió huir de Dios. Ponle atención a eso. Jonás decide huir de Dios, agarra el barco y entonces Dios dice: no me vas a hacer caso. Entonces tú vas a preferir seguir tu voz, tu voluntad. Bueno, yo voy a mandar esta tormenta a sacudir tu vida. Y estos marineros estaban en medio de ese enfrentamiento entre Dios y Jonás. Entre paréntesis, no significa que siempre que tú te encuentras huyendo de Dios o te encuentras desobedeciendo a Dios, no significa que Él va a mandar una tormenta a tu vida. Muchas tormentas que tú y yo vivimos son porque nosotros las provocamos. Pero en este caso, en esta historia, Dios manda una tormenta. Entonces, ahora, aquí viene lo importante del tema del día de hoy. Aquí viene la relación de esta pequeña parte de la historia con nosotros. Ponle atención a esta pregunta que yo te voy a hacer. ¿Te encuentras en medio de una tormenta creada por otra persona y se ha convertido en tu problema? Esta es una pregunta fundamental. El día de hoy te encuentras en medio de una tormenta creada por otra persona y se ha convertido en tu problema. Piensa en eso por un momento. Piensa y ponte en lugar de esos marineros, cómo ellos estaban sufriendo, estaban perturbados, estaban asustados, estaban llenos de miedo por la tormenta que había creado Jonás, pero que ahora era el problema de todos esos marineros. Y eso muchas veces es lo que sucede en la vida de muchas personas. Están en medio de una tormenta que ellos no provocaron, pero ahora se ha convertido en su problema, porque han decidido ir en el mismo barco. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero quiero leerte algo. Las olas que estaban destinadas para Jonás estaban alcanzando a otras personas. Los vientos que tenían la intención de sacudir a Jonás estaban golpeando a los marineros. La lluvia destinada a Jonás estaba inundando a otras personas. Entonces, quiero que le pongas atención a esto. Antes de que nos demos cuenta, la tormenta de otra persona se ha convertido en una que consume nuestra vida. Antes de que nos demos cuenta, la tormenta de otra persona se ha convertido en una que consume
nuestra vida. Eso sucede con muchas personas el día de hoy. El día de hoy hay muchas personas que se encuentran sufriendo lo mismo que esos marineros. Y no hablemos del mar, no hablemos del barco, no hablemos de esa tormenta real de viento, lluvia, violentos. No, hablemos de tormentas emocionales. Hablemos de tormentas financieras. Hablemos de tormentas relacionales. Hablemos de ese tipo de tormentas antes de que nos demos cuenta. La tormenta de otra persona porque decidieron huir de Dios, porque decidieron desobedecer a Dios, porque decidieron seguir cualquier otra opinión, cualquier otra voz, dirección que la de Dios. Entonces la tormenta de otra persona se ha convertido en una que consume nuestra vida. ¿Por qué consume nuestra vida? Porque hemos decidido ser parte de eso. Y muchas personas el día de hoy están perdiendo, están sufriendo y tienen mucho peso sobre ellos porque están siendo participantes de la tormenta de otra persona. No espectadores, sino participantes. Y yo quiero que me acompañes a ver lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 13. Dice, sin embargo, ponle atención a esto. ¿Por qué dice sin embargo? Déjame me regreso un poquito antes de que tú leas ese versículo. ¿Por qué dice sin embargo? Porque en medio de esa tormenta, en medio de ese sacudimiento del barco, el capitán del barco le dice a Jonás, ponte a orar a tu Dios. Y Jonás le dice, yo vengo huyendo de él. Y la tormenta que ahorita está aquí, que nos está sacudiendo y que nuestra vida peligra por esa tormenta, es provocada por mí, porque vengo huyendo de Dios. La única solución para que ustedes salgan con vida y esta tormenta se deshaga es que me avienten del barco. Tírenme por la borda. Esa es la solución. Y eso se lo dijo Jonás al capitán. Y entonces ahí viene, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a la tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Ponle atención a eso. Los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. ¿En qué momento estos pobres marineros, en qué momento estos hombres pensaron que era una buena idea interponerse entre Dios y Jonás? ¿En qué momento estas personas dijeron, bueno, ya sabemos que tú nos dijiste que la solución es que te aventemos, pero no? Mejor vamos a salvar tu vida y vamos a salvar la nuestra y vamos a remar con todas nuestras fuerzas para poder llegar a la orilla. Pero dice la Biblia, dice la historia que la tempestad era tan violenta que no lo lograron. ¿En qué momento ellos dijeron o pensaron, creo que yo puedo tener una opción mejor, que puedo tener una idea mejor que la que Dios tiene para este momento? Creo que puedo salvar nuestra vida, incluyendo la tuya, que por ti se provocó esta tormenta. ¿En qué momento ellos creyeron que era buena idea interponerse entre la disciplina que Dios estaba trayendo a Jonás? Yo sé que ellos pensaron que a lo mejor podían lograrlo. La única opción que existía era tirar a Jonás del barco. De repente los marineros deciden que tienen esa extraña responsabilidad. Ponle atención a esa palabra. Los marineros deciden que tienen esa extraña responsabilidad de salvar a Jonás de la disciplina de Dios. Y ponle atención porque esto es algo fundamental para nuestras relaciones. Muchas veces tú y yo nos sentimos con esa extraña responsabilidad de salvar a otras personas, de salvar amigos, de salvar a algún miembro de nuestra familia de la tormenta que están viviendo porque han decidido huir de Dios. Y quiero ser muy cuidadoso a partir de este momento con lo que te voy a decir. Muchas veces nos sentimos los responsables de salvar a esas personas. Nos sentimos capaces de tener una opción que pueda salvarlos, de tener algo que pueda ayudarlos, de tener un consejo que pueda beneficiarlos. Y creemos que ese consejo, que esa ayuda es mejor que la disciplina que Dios tiene para ellos.
creemos eso. Y entonces estamos envueltos en una tormenta que no creamos nosotros, que ahora se ha convertido en nuestro problema, y también, además de eso, hemos creído que somos los responsables de salvar la vida de esa persona, así como estos marineros. Los marineros deciden que tienen esa extraña responsabilidad de salvarlos, y en realidad intentan arreglar la situación. Pero no iba a llegar a ningún lado mientras ellos siguieran insistiendo en hacer las cosas a su manera. La tormenta cada vez se iba a poner peor. Y claro, todos iban a tener el peligro de morir. Ahora, ¿por qué te digo que quiero tener cuidado con esto? Porque definitivamente tú y yo somos llamados a ayudar a otras personas. Definitivamente tú y yo somos llamados a levantar a otras personas que están pasándola mal, a ayudar a otras personas que quizá no tienen una perspectiva completa de lo que está sucediendo, a dar palabras de ánimo, a dar palabras de consejo, pero hay un momento en las relaciones en las que solo la disciplina de Dios puede hacer cambiar a las personas. Y mientras tú estés interfiriendo en los planes que Dios tiene para esas personas, porque tú te crees capaz, porque tú crees que tienes la palabra correcta, porque tú crees que tu consejo va a ayudarlos, porque tú estás interfiriendo, creyendo que tu plan es mejor. Y la verdad es que estamos haciéndole daño a esa persona y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, amigos. Esa es la lección del día de hoy. No es tu responsabilidad salvar a otras personas de sus tormentas. Dios es el único que puede salvar a las personas de las tormentas. Y entonces nosotros nos encontramos viviendo en tormentas que no creamos que ahora son nuestro problema. Y además decidimos meter nuestra cuchara para tratar de solucionar la cosa, cuando lo que debemos de hacer es orar y decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este momento? ¿Cuál es tu voluntad en este momento? ¿Quieres que yo vaya, interfiera, que involucre mi vida, que involucre mis recursos, que involucre mi tiempo, que involucre mis emociones? ¿O tú quieres disciplinar a esta persona? Y déjame decirte algo, muchas veces la solución es la disciplina de Dios. Es la disciplina de Dios. Debemos de dejar a las personas en un lugar en donde el único que queda para ayudarlos es Dios. En donde la única opción para ellos es Dios. En donde la única salvación que tienen es Dios. Es Dios. Entonces yo conozco el día de hoy a mamás, a abuelos, amigos, conozco a muchas personas, a hijos que están desgastados emocionalmente, que están con pérdida económica, que están con pérdida de recursos, que están abrumados, que están cansados, que están sufriendo porque están en medio de la tormenta de otra persona y porque han decidido responsabilizarse por algo que no les corresponde. Nos responsabilizamos por otras personas. Tratamos de salvarlos e interferimos en medio de la disciplina de Dios para ellos. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que nos arrastran a sus problemas. Vivimos sus tormentas, experimentamos su angustia, experimentamos su dolor, su desesperación, su tristeza, aun cuando esa no es nuestra tormenta. Y te vuelvo a repetir, yo sé que Dios nos manda a ayudar, a hacer luz para las personas. Sí, yo sé y tenemos que hacerlo. Pero en muchas ocasiones el único que tiene la respuesta es Dios, la disciplina de Dios. Jonás se encontraba huyendo. Hay muchas personas que tú conoces que se encuentran huyendo de Dios. Jonás atrajo una tormenta. Hay muchas personas que están creando tormentas en su vida. Déjame decirte algo. Es bueno, sí, que tú hables con ellos, pero llega un momento en donde tus emociones pueden verse afectadas, en donde tus recursos pueden verse afectados, y eso representa un problema. No cargues, ayuda hasta donde puedes y ya.
ayuda hasta donde puedes. ¿Por qué? Porque si tú te metes a esa tormenta es extremadamente costoso en tiempo, en emociones, en energía, en recursos, en lecciones. Es muy costoso. Así que por favor, deja que Dios discipline a sus hijos. Fíjate lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Entonces vieron que no podían llegar a la orilla y entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Hay muchas personas que el día de hoy están muriendo por la tormenta de otra persona. Por la tormenta de un hijo, por la tormenta de un papá, por la tormenta de un amigo, por la tormenta de una expareja, por la tormenta de otra persona. Y están en medio de esa tormenta y están muriendo. Muriendo. Están pagando un alto precio. Están tratando de solucionar algo que solo Dios puede solucionar. Y entonces estos marineros deciden aventarlo y lo avientan. Avientan a Jonás por la borda. Y dice la Biblia que después de que lo avientan por la borda, vamos a ver lo que dice el capítulo 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y luego dice, y al instante se detuvo la tempestad. En otras palabras, cuando tú dejas en manos de Dios la solución de problemas de otras personas, la solución de tormentas de otras personas, y tú dices, está en tus manos, solo tú sabes, y solo tú tienes la solución. Entonces en ese momento, esa tormenta se acaba para ti. Esa tormenta se acaba para ti, pero no para la otra persona. Esa tormenta se había terminado para los marineros, pero realmente continuaba para Jonás. Incluso se volvía más peligrosa para Jonás. En ese instante se detuvo la tempestad. Y amigos, déjenme decirles algo importante. Es hora de tirar por la borda a los Jonases. Y con todo el amor, es hora de tirarlos por la borda. Por difícil que parezca, tenemos que alejarnos de la disciplina espiritual que se está llevando a cabo entre Dios y esas personas. Tienes que dejarlo en sus manos. La tormenta de desobediencia de Jonás no nos da permiso para convertirnos en su salvación. La tormenta de desobediencia de otras personas, la tormenta en tus familiares o en tus amigos no te da el permiso de ser su salvación. Solo Dios puede ser su salvación. Y entonces la tormenta se detiene cuando los marineros dejan caer a Jonás. Y para Jonás comenzaban los problemas. Estaba justo donde nadie lo podía ayudar. Él se encontraba en un punto donde no había consejo, donde no había ayuda, donde no había la oportunidad de que alguien le dijera algo. Él estaba en un punto donde solo le quedaba Dios. Solo le quedaba Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer con esas personas que están viviendo tormentas y que por alguna u otra razón tú y yo nos hemos involucrado en esas tormentas y el día de hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Tú y yo tenemos que dejarlos. Eso es lo que debemos de hacer, dejarlos. Dejarlos en un punto donde solo la única opción que haya, solo sea Dios. Solo sea Dios. Y te diré algo, Dios no los va a dejar solos hasta que vuelvan en sí. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Te vas a ahorrar mucho tiempo, te vas a ahorrar mucho sufrimiento, muchos recursos, te vas a ahorrar muchos sentimientos. Solo Dios puede salvar a las personas. Deja que la disciplina de Dios llegue a esas personas, los corrija y los vuelva en sí. Amigos, estamos en la segunda semana de la mejor historia sobre un pez. Hasta este momento no hemos escuchado a ningún pez, no hemos visto que aparezca el protagonista de la historia, pero ya aparecerá. Y lo mejor que yo puedo decirte el día de hoy en tus relaciones es que dejes todo en manos de Dios. No permitas que la tormenta de otras personas venga y se convierta en un problema tuyo. No creas que tú tienes la solución para salvar la vida de otras personas.
en muchas ocasiones lo mejor que podemos hacer es que las personas solo tengan una opción: voltear a ver a Dios. Eso es lo que muchas veces tú y yo debemos de hacer. Y de esa manera vamos a ahorrarnos mucho sufrimiento, mucho dolor, vamos a ahorrarnos muchos recursos, mucha energía, vamos a ahorrarnos muchas lecciones que no deberíamos de pasar por tratar de solucionarle la vida a otra persona. Amigos, no permitas que las tormentas ajenas se metan en tu vida y se metan en tu familia. Cuando nos corresponde, hablemos luz, hablemos verdad, ayudemos a las personas. Pero cuando le corresponde a Dios y solo la disciplina de Dios puede cambiar la dirección de una persona, lo que tú tienes que hacer es: no me voy a meter en esta tormenta, no tengo la solución para la vida de esta persona, pero sí puedo orar por ella, sí puedo interceder por ella, sí puedo suplicarle a Dios que su Espíritu Santo venga y toque el corazón de esa persona para que cambie su vida. Creo que de esa manera podemos ahorrarnos muchos problemas en nuestras relaciones. Amigos, les mando un fuerte abrazo y espero que de verdad esta palabra haya tocado su corazón para saber cómo desenvolvernos mejor en nuestras relaciones. Seamos luz en nuestras relaciones, sí, pero dejemos a Dios que haga su trabajo. Dios les bendiga.